Pues súper bienvenidos sean todos a nuestro servicio de Pascua. Como les decía, es para nosotros un privilegio pasarlo con nuestra familia en Cristo. Y miren, lo que hemos estado haciendo durante estas últimas semanas es estudiar al profeta Habacuc. Pero como Dios normalmente hace estas cosas, las planea de forma perfecta. La semana pasada yo tenía planeado hacer un mensaje que iba a constar de 3 puntos que están interconectados, pero me di cuenta que era demasiado largo el mensaje y entonces decidí cortarlo en 2. Y esta segunda parte del mensaje nos viene perfectamente bien para celebrar nuestra Pascua. Pero sí necesitamos recordar qué vimos la semana pasada, porque estas cosas van de la mano. Fíjense, aprendimos 2 cosas, analizamos 2 cosas básicamente. Analizamos primero la posición del hombre. El final del capítulo 1 de Habacuc, si recuerdan, a Habacuc no le parece cuál es la solución que Dios le está dando a su petición, ¿no? O sea, él mismo se queja con Dios diciéndole: vas a dejar a tu gente actuar como actúa, y Dios le dice: no, voy a mandar a los caldeos. Y entonces Habacuc trata de decirle a Dios qué hacer. Le dice: no, eso no lo vas a hacer, ¿no? No nos vas a matar, esa gente son peores que nosotros, ¿no? Y de hecho, al principio del capítulo 2 dice: me voy a subir al terraplén a ver qué respuesta le va a dar a mi reclamo, como diciendo, a ver cómo se va a defender Dios de esta, porque mis argumentos eran muy buenos, ¿no? Entonces lo que vimos del comportamiento de Habacuc es cuál es la posición del hombre. El hombre, gracias a sus avances tecnológicos, a nuestros inventos, a la ciencia, todo el conocimiento que tenemos acerca del universo, ha llegado a pensar que está al mismo nivel que Dios. Y entonces vamos y le reclamamos, pero vimos la semana pasada cómo no estamos al mismo nivel que Dios. De hecho, somos seres extremadamente limitados en tiempo, limitados en espacio, y por lo tanto no somos la solución a nuestro problema. No podemos nosotros resolver nuestro propio problema, que es ese vacío que tenemos en el corazón, y por más que inventemos cosas, ¿verdad?, esas cosas siempre producen más problemas que luego no sabemos ni cómo resolver. Y luego, por otro lado, vimos cuál es la posición de Dios cuando vimos la respuesta que le da Dios a Habacuc. Habacuc está esperando que Dios le diga: no, sí, tienes razón, pero lo que le dice Dios es: voy a hacer exactamente lo que dije que iba a hacer, ¿no? Es más, apúntalo, escríbelo, ponlo en unas tablillas de forma clara para que todo el mundo se entere. Y entonces aprendimos cómo Dios es ilimitado en su poder y en su sabiduría, sabe exactamente todo lo que va a pasar. Y aprendimos de la vida de José y de muchos otros ejemplos que podíamos haber dado en la Biblia, cómo todo lo que hace Dios siempre es bueno. Pero hay veces que, como le pasa a José, él entiende, ¿verdad?, que Dios hay veces que le permite a su gente pasar por momentos difíciles, por momentos dolorosos. Y nos dimos cuenta cómo José es uno de los pocos personajes en la Biblia que tiene la oportunidad de no nada más de pasar por todas las cosas que Dios quiere que pase, sino después darse cuenta de cómo Dios utiliza todas esas cosas que le pasaron a él para su bien y para el bien de su plan y para el bien eterno de su gente, para proteger a la gente de Israel, para llevarla a Egipto y protegerla ahí hasta que crecieran en número. Entonces aprendimos que la posición de Dios es que Él es ilimitado en su poder, está muy por encima de nosotros, y todo lo que hace lo hace por nuestro bien. Y entonces terminamos el mensaje y nos quedamos en suspenso, ¿no? Porque les dije, si eso es verdad, ¿no?, si el hombre está limitado, si no tenemos la capacidad de ver el futuro ni lo que va a pasar, y seguimos inventando cosas que nos causan más problemas, y Dios es un ser ilimitado, perfecto, y todo lo hace para nuestro bien, entonces la pregunta es: ¿qué tiene que hacer el ser humano? ¿Cómo deberíamos de vivir la vida? Que ya nos quedamos sentados esperando que Dios haga todo, actuamos nosotros. ¿Cómo debe de vivir el justo? Y ese es el tema del día de hoy. Si vieron en su programa, es la vida del justo. Así es de que vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar cómo vive su vida una persona recta a los ojos de Dios. Padre, te amamos, Señor. Venimos el día de hoy a rendirnos a ti, a darte a ti toda la honra, toda la gloria, Padre. Celebramos felices de la vida tu resurrección. Te damos gracias por tu sacrificio, porque eso es lo que nos dio vida, Padre. Señor, queremos vivir una vida que te glorifique, una vida que muestre a todo el mundo que te seguimos a ti. Y sabemos que necesitamos aprender de tu palabra cómo hacer eso. Desde que venimos humildemente, Señor, a pedirte que nos abras los ojos, que nos abras el entendimiento, que a la hora de ir recibiendo tu palabra podamos entender claramente, Señor, qué es lo que esperas de nosotros, para que nosotros podamos vivir de esa forma y te demos a ti siempre toda la gloria. Acompáñanos, Señor, ilumínanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.
Pues la respuesta a cómo debemos vivir la vida la encontramos inmediatamente en el siguiente versículo de Habacuc, que es Habacuc 2, versículo 4, que dice así, fíjense, este es Dios diciéndole a Habacuc estas palabras, ¿ok? Dios le dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces fíjense, si ustedes se dan cuenta, aquí Dios nos está diciendo que hay dos tipos de personas en el mundo. Toda la gente está dividida en dos grupos. Tenemos por un lado la letra A en su programa, dice los orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos? Es gente que piensa que no necesita de Dios. Esos son los orgullosos de los que está hablando ahí Dios. Y si lees el resto de los siguientes versículos te darías cuenta que está hablando específicamente de gente que siente que tiene la capacidad de resolver todos sus propios problemas ellos mismos. Es gente, fíjense, normalmente que tienen una gran fuerza de voluntad y entonces se sienten que se pueden salvar a sí mismos. Normalmente es gente que no está consciente de sus limitaciones, no se dan cuenta que están limitados en tiempo, ¿no? Piensan que los años que llevan de vida son un montón de años, todos se sienten autosuficientes, no se dan cuenta de la limitante de espacio que tienen y por eso, fíjense, no ven la necesidad de someterse a Dios. Es gente que siente que no necesita de Dios, entonces se convierten en su propio Dios. Podemos encontrar montones de este tipo de personas fuera de la iglesia. El mejor ejemplo que vemos en la Biblia de esto, en el mismo libro que estamos leyendo, son los caldeos. O sea, los caldeos, Dios los describe en el capítulo 1 que ya leímos y dice, son un viento que arrasa todo lo que pasa, pero dice, su pecado es hacer de su fuerza su Dios. ¿Fijaron? Dice, su pecado es que hacen de su fortaleza su Dios. Puedes cambiar la palabra fuerza y sustituirla por un montón de palabras. Es la gente que hace de su belleza su Dios, la gente que hace de su riqueza su Dios, ¿no? La gente que hace de cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Que sustituya a Dios porque tienen esas cosas, porque tienen acceso a esas cosas, porque se sienten seguros en esas cosas, no necesitan de Dios. Entonces gente orgullosa, arrogante, ¿no? Ahora, no nada más se refiere aquí Dios a gente fuera de la iglesia. Se refiere a toda la gente orgullosa, incluyendo gente dentro de la iglesia que llega un momento en donde ya no necesitan de Dios. Y miren, el mejor ejemplo de eso en la Biblia son los fariseos y los saduceos de la época de Cristo. Fíjense la tragedia de la vida de esas personas. Esos individuos se pasaban la vida estudiando las Escrituras para entender cómo estar bien con Dios y para reconocer al Mesías cuando llegara. Y el Mesías se les para enfrente y no lo reconocen, no lo ven. Y en lugar de tratar de verdaderamente averiguar, ¿será este el Mesías? Le están tratando de hacer todo el tiempo preguntas, pero ¿con qué intención? Con la intención de hacerlo tropezarse, con la intención de que diga algo que lo pueda meter en problemas, ¿no? Por ejemplo, le preguntan, maestro, ¿es correcto que nosotros paguemos impuestos? Esa es una pregunta de truco. Porque si Jesucristo dice, sí, tenemos que pagar impuestos, entonces va a decir, este es un prorromanista y va a levantar a los judíos contra él. Pero si dice, no hay que pagar impuestos, entonces va a ir con los romanos y le va a decir, está tratando de levantar al pueblo contra el César. Entonces lo que respondiera según ellos iba a hacerlo caer en un problema. Pero aun cuando Jesús les responde de forma brillante, ¿no? Le dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es del Dios. O sea, esa gente en lugar de decir, wow, ¿no? A lo mejor es quien dijo ser, se reagrupan al lado y dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué le preguntamos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos tropezarse? Incluso cuando resucita Lázaro, después de que resucita Lázaro, salen corriendo los que estaban ahí como testigos y le dicen a los fariseos, resucitó a un hombre que llevaba 4 días muertos. ¿Y qué hace esta gente? En lugar de decir, no hombre, tiene que ser el Mesías, dicen, no, si lo dejamos seguir así, al rato todos van a creer. ¿Se dan cuenta? O sea, es gente que ya no necesitan de Dios. Ellos solos pueden. Su propia justicia, su buen comportamiento los hace sentirse seguros. Entonces, este grupo son los orgullosos, la gente que no necesita de Dios. Ahora, por otro lado, tenemos a otro grupo en ese mismo pasaje que son los justos. ¿Qué es un justo? Dice, los justos son personas que son moralmente rectas a los ojos de Dios. Eso es lo que la Biblia llama a un hombre justo. Una persona a la que Dios lo ve y dice, este es una buena persona, este es un buen hombre, esta es una buena mujer, son rectos a mis ojos. Ahora la pregunta es, ¿por qué son rectos a sus ojos? ¿Por su excelente comportamiento? No,
Dice claramente ahí Habacuc, dice, por su fe, dice, el justo por su fe vivirá. Los justos a los ojos de Dios son gente que viven por fe. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, miren, vamos a platicar de dos cosas a partir de este momento. Vamos a responder primero la pregunta, ¿qué significa tener fe? Y luego vamos a platicar qué significa vivir por fe. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta en su programa dice, ¿qué significa tener fe? Miren, si se ponen a pensar un ratito, se van a dar cuenta cómo los seres humanos somos criaturas que viven de su fe. Todos los seres humanos. O sea, todo el tiempo ponemos nuestra fe en cosas. Por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos muy simples y a lo mejor piensas que son muy tontos, pero luego te voy a demostrar bíblicamente cómo son muy exactos. El día de hoy, todos ustedes se subieron a un vehículo, a menos que se vinieran caminando o en bicicleta, ¿no? Se subieron a un vehículo motorizado para llegar a la iglesia y confiaron por fe en que los frenos de ese vehículo iban a funcionar, ¿no? O sea, te subiste a lo mejor a un taxi o a tu coche o te viniste en camión, ¿verdad? Y confiaste en que por fe los frenos funcionaban. ¿Se fijan lo que significa la palabra confiar? Con fe. O sea, confiaste en que el vehículo iba a funcionar. Llegaron aquí a la sala y se sentaron en una silla. Dejaron caer su peso sobre la silla, confiando en que la silla los iba a soportar. Algunos tienen más fe que otros, ¿no? O sea, tú, sin saber si la silla iba a funcionar, simplemente te dejaste caer, ¿verdad? Y dejaste caer tu peso porque estabas confiando. Dice, el ser humano no puede funcionar de forma sana sin fe. Toda la gente tiene fe. Dice, aún el ateo más aguerrido tiene fe. Los científicos seculares tienen fe. De hecho, si lo piensan, los ateos tienen más fe que nosotros. O sea, nosotros como cristianos tenemos un acto de fe. O sea, creemos que existe un ser, ¿verdad?, todopoderoso, ¿verdad?, sabio, que creó todo el universo, y todo lo demás se deriva de creer en que ese Dios creó todo y se reveló a nosotros a través de las Escrituras. Pero piensen en las cosas que cree un ateo. Piensen en la fe que tiene un ateo. Un ateo cree que no había nada, ¿no?, así literalmente nada, y de repente ¡pum!, salió el universo por casualidad, por accidente, ¿verdad? Un universo increíblemente enorme que funciona con unas leyes de física ridículamente exactas, pero todo fue casualidad. Creen por fe, ¿verdad?, que un planeta, ¿verdad?, tiene las características especiales que necesita el ser humano para sobrevivir. De todo el universo, uno por casualidad salió. Luego piensan, fíjense, que por casualidad, una bola de tormentas que mezclaron todos los elementos químicos y físicos que había en la superficie de la Tierra, de pronto se hicieron bolas durante mucho tiempo, hasta que de pronto uno se hizo proteína y otra proteína se unió a otra proteína hasta que formaron una célula. Y luego, por casualidad, esa célula se fue transformando y se fue creando en un ser cada vez más grande, luego se salió del agua y luego se fue a la tierra y empezó a crecer hasta que se convirtió en un hombre por casualidad. O sea, no fue guiado por nada, simplemente fue sucediendo hasta que ¡pum!, salió el hombre y ya existimos. Dice, Albert Einstein, una persona muy, muy inteligente, decía que es más probable que un tornado pase encima de un deshuesadero y después de estar encima del deshuesadero por cierto tiempo dejar armado un Boeing 727, a que en una tormenta eléctrica se formara una célula. O sea, el problema con la mayor parte de la gente es que no sabemos la complejidad de una célula. Tú dices Boeing 727 célula y te parece más complicado el Boeing, pero la célula es infinitamente más compleja que un Boeing. Y con todo y eso, ese Boeing 727 nunca va a poder hacer dos cosas que tú y yo hacemos todos los días miles de veces. Nunca va a tener un solo pensamiento, nunca va a sentir una sola emoción. Y eso creen ellos por casualidad. Tienen más fe que tú y yo, ¿no? ¿Qué tal los científicos? Dice, los científicos tienen mucha fe, pero le llaman de otra manera, le llaman teoría. Ellos hacen teorías, dicen, yo creo que esto sucedió de esta manera, y tratan de probarlo, y si lo pueden probar a ciencia cierta, deja de llamarse teoría. Pero fíjense lo que hemos llegado en nuestra sociedad. Por ejemplo, la teoría de la evolución, los científicos tienen engañada a la sociedad diciéndoles que ya no es una teoría, que es un hecho, cuando no hay una sola evidencia
de que realmente fue la evolución. Es lo que ellos piensan por deducción. Dicen, es que no pudo haber sido de otra manera. No hay manera de probar que así fue, pero como no hay otra forma de probar lo que pasó, según ellos, entonces seguro fue la evolución. Entonces fíjense lo que significa fe para un científico. Tienen fe en que un día su teoría va a ser probada. Y tienen fe en que en los siguientes 15 años nadie va a desbancar sus teorías, que es lo que ha pasado con miles de teorías a través de la historia. Entonces todos tenemos fe, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que la Biblia nos dice que es fe, para que veamos estos ejemplos bajo esta luz. El versículo más claro acerca de la fe es Hebreos 11:1. Dice estas palabras el autor de Hebreos. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Okay? Entonces, tener fe es tener una garantía de cosas que tú estás esperando que sucedan y eso es fe, ¿no? Esperas que sucedan y estás poniendo esa fe en cosas que no puedes ver. Piensen en los dos ejemplos que les di. El coche, por ejemplo. Yo les aseguro que nadie se subió a su coche hoy y antes de empezar a manejar probó los frenos. No bombeaste los frenos y aceleraste 3 veces antes de salir, ¿no? O sea, no, simplemente esperabas que funcionaran, ¿no? O sea, por fe. Igual la silla, no llegaste y le hiciste primero así, a ver, siéntate tú primero, no, simplemente llegaste y te dejaste caer, o sea, estabas confiado en lo que esperabas que sucediera, ¿no? Y aparte la segunda parte dice, la certeza de lo que no se ve. ¿Alguno de ustedes se metió abajo del coche, se metió al cofre, empezó a revisar a ver si el sistema de frenos estaba funcionando? Es más, el 90% de los que estamos aquí no tenemos idea de cómo revisar el sistema de los frenos del coche, ¿verdad? O sea, tenemos fe en algo que no se ve. Eso es fe. Tú y yo somos criaturas que funcionamos por fe. ¿Cuál es la diferencia entre los orgullosos y los justos? ¿No? Está en su programa. La diferencia es el objeto de nuestra fe, ¿no? Todos tenemos fe. La diferencia es en qué tenemos fe, en dónde ponemos nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Dice, ellos ponen su fe en sí mismos, en su inteligencia, en su riqueza, en su poder, en sus recursos, en su capacidad, ¿no? En eso está puesta su fe. Nosotros, fíjense, es importantísimo que tú como creyente tengas muy claro cuál es el objeto de tu fe, porque la Biblia nos dice que el justo por fe vivirá. Entonces más vale que sepamos fe en qué, para que realmente seamos justos, ¿no? Para que seamos rectos a los ojos de Dios, tenemos que tener la fe puesta en el lugar correcto. Vamos a analizar en qué tenemos puesta nuestra fe. Nosotros sabemos, gracias al Antiguo Testamento, que vivir justamente es imposible, ¿no? O sea, Dios a través de Moisés nos dio un grupo de mandamientos, de leyes que nosotros no podemos cumplir, ¿no? Desde el más simple, ¿no? Si vemos los 10 mandamientos, buscamos el más, no mentirás. ¿Alguno pasa la prueba? Nadie puede levantar la mano porque entonces ya rompió, ¿no? Ya cayó por mentiroso, ¿no? O sea, no podemos cumplir eso. Y como Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir sus mandamientos, ¿qué implementó en el Antiguo Testamento? El sistema de sacrificios. No, el sistema de sacrificios era una forma de lograr que la gente estuviera bien con Dios, que fueran justos a sus ojos a través de los sacrificios. Fíjense, estos sacrificios se hacían una vez al año. El día de la expiación, ¿verdad? Se hacía un sacrificio especial para limpiar todos los pecados del pueblo. Y esto es cómo funcionaba. El sumo sacerdote se metía al templo y tenía que llevar primero un novillo, ¿no? Porque el sacerdote tenía que sacrificar el novillo para purificarse él primero, porque él también era un pecador. Entonces primero hacía un sacrificio de un novillo, se purificaba él y purificaba a su familia. Luego entraba aparte con un carnero y 2 chivos. Uno de esos chivos iba a ser una ofrenda al Señor junto con el carnero, que iba a ser una ofrenda quemada. Pero el otro chivo es lo que se conoce como el chivo expiatorio. Seguramente todos han oído esa frase, ¿no? Este es el chivo expiatorio. ¿Qué significa el chivo expiatorio en nuestra sociedad? Al que todo mundo le echa la culpa de algo, ¿no? O sea, pasa algo en el departamento. ¿Quién fue? Este es el chivo expiatorio. No fue él, pero le echamos la culpa a él, ¿no? ¿Por qué se dice chivo expiatorio? Fíjense, ahí a la hora de los sacrificios, el sacerdote literalmente se echaba un volado, lo echaba a la suerte y escogía un chivo para hacer la ofrenda y el otro para hacer el chivo expiatorio. Entonces al chivo de la ofrenda lo mataba, ¿no? Lo sacrificaba, y al otro le ponía las manos encima, hacía una oración y todos los pecados de todo el pueblo recaían sobre el pobre chivo.
Era el chivo expiatorio. Y a ese chivo lo soltaban en el desierto y se iba libre, pero se iba con los pecados de todo el pueblo y entonces todo el mundo quedaba purificado. Obviamente, este era un sacrificio imperfecto, porque estaba hecho por un hombre imperfecto, con un animal imperfecto, ¿no? Y entonces tenía que estarse repitiendo porque solamente limpiaba los pecados que tenían en ese momento. Por eso Levítico 16:34 dice estas palabras. Dice: esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada ¿cuándo? Cada año. Entonces cada año tenían que repetir lo mismo para volver. O sea, la realidad es que se purificaban todos y al otro día ya estaban sucios, ¿no? Porque pues somos pecadores, ¿no? Pero cada año se hacía esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué aprendemos? Fíjense, en el Nuevo Testamento aprendemos que todo ese sistema de sacrificios no era más que una sombra de algo que iba a venir en el futuro y que iba a ser la realidad perfecta. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 23 al 27, y luego en el capítulo 8, versículo 5, nos lo dice muy clarito. Fíjense, dice: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar sus funciones. Es decir, se nos morían los sacerdotes, ¿no? O sea, llegaba un momento en que envejecían y se morían, necesitaban uno nuevo. Dice: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. ¿Se fijaron lo que decía Levítico? Una vez cada año. Aquí dice: una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Es decir, Jesucristo hace ese sacrificio una vez y de ahí en adelante va a estar intercediendo por nosotros, los que ponemos nuestra fe en Él, por la eternidad. Dice: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo, y vuelve a repetir, una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Y en el versículo 5 del capítulo 8 dice: ellos, hablando de los sacerdotes terrenales, dice, sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Entonces, todo el sistema de sacrificios que Dios le dio al pueblo de Israel era una sombra del sacrificio verdadero que iba a venir en el futuro. ¿Por qué no funcionaba? Porque se requería un sacrificio perfecto, hecho por un sacerdote perfecto, utilizando una ofrenda perfecta. Y por eso cuando Jesús entra en escena, cuando aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista lo identifica de esta manera. En Juan 1:29 dice: Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús es el sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos hace justos a los ojos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Dice Pablo en la carta a los Romanos, nos lo dice de otra manera. Romanos 3, versículos 19 al 24 dice así: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Es la típica sutileza de Pablo de decir nada más: todo el mundo que estamos bajo la ley no podemos cumplirla. Entonces nadie puede estarse jactando de nada. Cállate la boca, lee la ley y date cuenta que no la puedes cumplir. Dice: por tanto, nadie, escuchen esto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Nadie, porque ninguno la podemos cumplir. Dice: más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Es decir, Dios nos dio una ley que para lo único que sirve es para que seas consciente de que eres un pecador y que no puedes cumplir la ley. Dice, la única función de la ley era hacerte consciente del pecado. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, ahora sin la ley por medio, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Los profetas nos venían avisando de que iba a llegar la justicia para todos los hombres en el futuro. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, está clarísimo lo que dice Pablo. Nosotros no podemos cumplir la ley. Nadie puede ser justificado por cumplir las obras que dice la ley. Solo sirve para hacernos conscientes del pecado. Pero por su gracia
somos hechos justos a sus ojos por fe. ¿Por fe en qué? Dice su programa, nuestra fe está puesta en la redención que Jesús efectuó. Nosotros tenemos puesta nuestra fe, la gente va a decir inmediatamente en Jesucristo, sí, pero ¿en qué? En el hecho de que Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz, sustituyéndome a mí, redimiéndome, ¿verdad? Y limpiando todos mis pecados, y por eso ahora Dios me ve a mí como justo. Entonces tú y yo vivimos por fe cuando vivimos con la seguridad que nos da saber que Jesús murió por mí, me sustituyó en la cruz y ahora yo soy recto a los ojos de Dios, no por nada que yo haya hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Pablo lo dice de muchas maneras por todos lados. En Efesios 2 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Entonces piensen en lo que estamos celebrando el día de hoy. Hoy estamos celebrando la Pascua. Algunas personas se preguntan, ¿por qué este es el día más importante? ¿Por qué lo celebramos con tanta pasión? ¿Por qué algunos nos levantamos hoy a las 5 de la mañana para estar a las 6 de la mañana y estábamos cantando emocionados con lágrimas en los ojos cuando iba saliendo el sol? ¿Por qué? Porque lo que estamos celebrando es que es esto que pasó ese domingo de Pascua, hace un poquito más de 2000 años, nos muestra que Jesús verdaderamente es el Cordero de Dios. O sea, la resurrección de Cristo es la prueba fehaciente de que Él es Dios hecho hombre, que avisó desde antes que iba a morir, que iba a ser entregado, que iba a estar enterrado y luego iba a resucitar. Dice, Romanos 1, versículos 3 y 4 nos dice así: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo que celebramos es que con la resurrección de Cristo, tú y yo sabemos que estamos siguiendo al Dios correcto, ¿verdad? Que Él verdaderamente era el Mesías. Y lo más admirable es que la cantidad de veces que Él se lo dijo a sus seguidores, les dijo, me voy, pero al rato regreso, ¿no? Me van a entregar y voy a morir a manos de los hombres, pero el tercer día voy a resucitar. En Juan 14, 29, fíjense lo que dice: les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Miren, esta frase es tan importante. Hemos tenido mensajes específicamente enfocados a estudiar la evidencia de la resurrección. Pero esta línea que está diciendo aquí Jesucristo a través del apóstol Juan, nos está diciendo cuál es el secreto por el cual hasta el día de hoy seguimos predicando la palabra de Cristo. ¿Por qué lo seguimos alabando? Porque ese grupo de personas, fíjense, a lo mejor alguna vez te tienes que preguntar cómo es posible que un grupo de personas tan grande hayan estado dispuestos a dejarlo todo, porque tuvieron que dejar todo atrás para irse a predicar el evangelio, y estuvieron dispuestos, la gran mayoría, a morir muertes espantosas con tal de poder seguir predicando la resurrección de Cristo. ¿Cómo logras eso? Dice, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que justo después de que crucificaron a Cristo, los discípulos se desperdigaron, unos se regresaron a pescar. O sea, la gente de repente dijo, no, pues no funcionó, ¿no? Y de repente ahí están otra vez fortalecidos, predicando la palabra de Dios, dispuestos a morir con tal de poder predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la única posible respuesta? ¿Por qué sucedió eso? Porque esos hombres lo vieron vivo, lo vieron morir, lo vieron enterrado y lo vieron resucitado. Y una vez que lo vieron resucitado dijeron, no nos pueden callar. Tenemos que contarle al mundo lo que vimos. Y estuvieron dispuestos a morir todos. Ni uno solo se retractó, porque fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que celebramos. Celebramos que Jesús vive. Está vivo hoy, está sentado a la derecha del Padre y va a regresar. Pero hoy celebramos que está vivo. Ahora, la pregunta que sé que los tiene sin dormir desde la semana pasada: ¿cómo vivimos por fe? ¿Cómo vive el justo? Miren, el camino del discípulo de Cristo es un camino muy angosto, que es difícil de mantener, porque a los lados hay dos precipicios enormes a donde la gente tiende a caerse para un lado o para el otro. Por un lado, tenemos a gente que una vez que acepta a Cristo en su corazón, piensa, pues yo ya soy salvo, ¿no? Ya estoy en la vida eterna,
la Biblia me dice que Jesucristo perdona mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces pues yo realmente puedo vivir como yo quiera, ¿no? Puedo seguir viviendo exactamente igual que antes de conocer a Cristo, y entonces viven su vida como si no tuvieran Dios. Ese es un precipicio. Hace unas semanas les decía que eso es lo que podemos llamar la culturización de la iglesia. O sea, si tú te pones a escoger entre lo que la cultura o la sociedad nos dice que podemos vivir o lo que la Biblia dice que debemos vivir, vas a encontrarte con que chocan, ¿no? Pero si se dan cuenta, nuestra iglesia, la iglesia, y no hablo de nuestra iglesia, sino la iglesia con mayúscula, ¿no?, alrededor del mundo, cada vez se culturiza más. O sea, cada vez aceptamos más cosas como normales, como que están bien, no normales, sino como que están bien vistas por Dios, ¿verdad? Porque la cultura está invadiendo la iglesia, ¿no? Entonces piensen a través de los años, de los años de los que nos acordamos, ¿no? Los últimos 40, 50, 60 años, cómo ha ido cambiando la iglesia, ¿no? Hace años una pareja se divorciaba, no, bueno, era un escándalo en la iglesia, expulsaban a los, ¿no? Hoy el divorcio está visto como lo más normal. Las adicciones, ¿no? En un principio, no, pues este hombre o esta mujer, no, hoy es de lo más aceptado, ¿no? El uso de drogas se está legalizando, las relaciones homosexuales, la cultura las está empujando con una fortaleza que hay iglesias enteras en lugares del mundo en donde ya incluso los pastores son homosexuales declarados. O sea, cada vez más se culturiza la iglesia. Entonces, ese es un precipicio, ¿no? Decir, puedo vivir como yo quiera, ¿no? El otro precipicio es lo opuesto. Es la gente que dice, tengo que cumplir la ley al 100%. O sea, la salvación me la tengo que ganar yo. Y entonces gente que es totalmente legalista. Hay movimientos, algunos aquí en Cancún, en donde yo les llamo cristianos judaizantes. O sea, gente que trata de convencer a personas que están en iglesias que tienen que regresar a sus raíces hebreas. Y entonces vas a esas iglesias y entras prácticamente a un templo judío, ¿no? Todo lo dicen en Yiddish, ¿cómo se llama? Lo que hablan los judíos. Se cambian los nombres, celebran todas las celebraciones de los judíos. Fíjense, lo que está diciendo esa gente, para que lo tengas claro, porque son cosas que atraen sobre todo a la gente que quiere ser muy piadosa. O sea, es como un imán, ¿no? Dices, no, es que esto suena más piadoso. Te voy a decir lo que están diciendo. La muerte de Cristo no es suficiente. Es Cristo más todo esto que tienes que hacer, o si no, no eres salvo. Ese es el otro precipicio. Entonces, ahora estamos más confundidos que nunca, ¿no? Y entonces, ¿cómo vivo? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? O sea, no puedo vivir como yo quiera, pero tampoco tengo que estar cumpliendo la ley. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren, una frase que les puede servir para recordar cuál es el camino del cristiano es esta: Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Les voy a decir cuál es la responsabilidad del cristiano. ¿Soy responsable de qué? Yo soy responsable de acercarme lo más que pueda a Dios a través de su palabra. Su palabra es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, mientras más intento yo conocer a Dios, entender a Jesucristo a través del estudio de su palabra, dos cosas van a suceder. La primera, tu fe se va a incrementar. Dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, en la medida en que tú cada vez más estás inmerso en la palabra de Cristo, tu fe va a empezar a crecer y a crecer y a crecer cuando entiendes la forma en la que Dios ve las cosas. Y mientras más comprendes la perspectiva de Dios acerca de todas las cosas que están a tu alrededor, la segunda cosa va a suceder. Va a empezar a confrontarte comparando la vida que te está enseñando en la Biblia, que deberías de seguir, comparado contra tu estilo de vida. Pero lo que va a hacer es renovar tu mente, ir transformando la manera en que interpretas la realidad, porque ahorita, te des cuenta o no, hay ciertas cosas culturales que tú las ves como normales y hasta te hacen caos en la cabeza cuando la Biblia te dice que están mal. Pero mientras más estudias la palabra de Dios, te confronta su palabra, empieza a renovar tu mente y empieza a ver todo de una manera totalmente diferente, y entonces empiezas a vivir cada vez más la vida pareciéndote a su Hijo Jesucristo, que es lo que Pablo nos dijo en Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué nos está diciendo ahí? No se culturicen, no sigas al montón, no hagas lo que hace todo el mundo nada más porque todo el mundo lo hace. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente. Tu mente tiene que sacar basura y meter las cosas nuevas de la palabra de Dios. Dice, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, mientras más estás en contacto con Dios a través de su palabra, más claro vas a tener cómo quiere que vivas, cuál es el propósito que tiene para tu vida. Vas a empezar a acudir a Él en todo sentido, ¿no? Y vas a actuar con la seguridad y la convicción que te da tu fe. ¿Estamos intentando vivir mejor la vida como a Dios le agrada? Desde luego. ¿Queremos ser los esposos o esposas que Dios nos diseñó para ser? ¿Queremos ser los padres y madres que Dios nos diseñó para ser? ¿Queremos ser los amigos, los compañeros de trabajo, los jefes, los empleados, los hombres y mujeres de negocios, miembros de la sociedad? O sea, intentamos vivir como Dios quiere que vivamos, acercándonos cada vez más a Él. ¿Nos tropezamos a veces? Sí, nos vamos a tropezar muchas veces. Pero regresamos a Él para que nos siga transformando. ¿Y qué se supone? ¿Que dejamos de inventar cosas porque los inventos de repente sale el tiro por la culata? Desde luego que no. Dice, eso es lo que la Biblia llama el mandato cultural. Cuando Dios en Génesis dijo, sometan a la tierra, ¿no? Vayan, llenen la tierra y sométanla, nos estaba diciendo, construyan ciudades, ¿no? Construyan empresas, construyan escuelas, ¿no? Sometan a todo esto. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué vamos y hacemos todas esas cosas? ¿Para beneficio personal? Esa es la diferencia entre los orgullosos y los justos. Porque los justos todo lo que hacen es para gloria de Dios, todo. ¿No? Tú tienes que seguir la carrera que Dios pone en tu corazón. Quieres ser médico, arquitecto, ama de casa, lo que tú quieras, pero para la gloria de Dios. Porque nuestra principal tarea en esta tierra es transmitir el evangelio de Cristo. Es ser una luz para la gente a nuestro alrededor. Decirle a la gente y hablarle a la gente del increíblemente amoroso, misericordioso y hermoso Padre que tenemos en Dios. Y la Biblia dice que todo lo que tenemos que hacer para estar bien con Él es poner nuestra fe en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que celebramos hoy. Que Él dio su vida, ¿eh? Dio su cuerpo, derramó su sangre por ti y por mí. Y el día de hoy, para recordar ese sacrificio, vamos a terminar celebrando la cena del Señor y cantándole, glorificándolo con todo nuestro corazón. Así es de que les voy a pedir que pasen por sus elementos, regresen a su lugar y me aguanten ahí porque lo vamos a celebrar todos juntos. Sí, de una vez. ¿Quieren? La noche antes de ser traicionado, nuestro Señor Jesucristo quiso celebrar la última cena, la cena pascual, con sus discípulos. Era una cena que se celebraba anualmente, era un ritual que seguían, que lo conocían todos perfectamente bien. Pero ese día Jesucristo sorprendió a todos cuando cambió las palabras,
porque normalmente pasaban el pan, pasaban la copa, pero no tenía nada que ver con las personas presentes. Pero ese día Jesucristo tomó el pan, lo bendijo y les dijo: este pan representa mi cuerpo que será entregado por ustedes. En ese momento, haciendo una alusión directa al hecho de que Él era el pan de vida que los judíos venían esperando desde hacía 1000 años. Entonces dijo: este es mi cuerpo, va a ser entregado por ustedes. Esto representa mi sangre que va a ser derramada por el perdón de los pecados. Dijo: hagan esto en memoria de mí. Por eso todos los domingos, cada año, especialmente en Pascua, y de hecho debería ser cada vez que comemos, nos decimos: Señor, gracias porque tu sacrificio nos dio vida. Entonces en este momento vamos a darle gracias y vamos a consumir el pan y el jugo. Padre Santo, te amamos, Señor, con todo el corazón, pero quisiéramos amarte más. Quisiéramos que nos enseñaras a amarte cada vez más. Ayúdanos a entender a profundidad, Padre, el sacrificio que hiciste por nosotros. Te damos gracias por entregar tu cuerpo, por haber hecho ese sacrificio tan terrible para darnos vida. Y te damos gracias, Señor, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre para limpiar nuestros pecados y lograr que nuestro Padre en el cielo nos viera a todos como justos, como rectos a sus ojos. Gracias por la vida eterna, Señor, te damos y recordamos en este momento tu sacrificio. Nos comemos el pan. Reconocemos, Padre, que pecamos, que venimos a ti no siempre limpios, pero en este momento abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y lo exponemos a tu preciosa sangre para que nos limpies, Padre. Nos tomamos el jugo. Gloria a ti, Señor. Hosana en los cielos. Gracias por salvarnos, Señor. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios.